¿Qué tal, amigos? Un gusto enorme estar nuevamente con ustedes aquí en Profecía Bíblica para Principiantes. Bienvenidos. Mi nombre es Aide Coronado y hoy vamos a empezar una serie de programas sobre Daniel 7. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Y bueno, vamos a arrancar de lleno. Vamos a empezar una serie de programas sobre Daniel 7. Daniel 7 es bastante profundo, es bastante, digamos, complejo, requiere mucha investigación, requiere darnos un viaje a la historia bastante largo, bastante años atrás, y entonces no se puede hacer en un solo programa. Recuerden que el título de este canal es Profecía Bíblica para Principiantes. Quiero hacerlo lo más ligerito, lo más fácil de digerir, y vamos a ir de a poquito. Por eso vamos a hacer varios programas para que lo vayamos viendo poco a poco y vayamos entendiendo. Y pues bueno, los invito a un viaje por la historia, por el pasado, y un viaje a la Biblia, para empezar a entender, porque es súper importante qué es lo que Dios nos quiere decir. Dejó este libro para que entendamos su voluntad y entendamos el tiempo en el que estamos viviendo, que es súper importante y es muy relevante porque nos muestra que la Biblia tiene razón. Nos muestra que todo lo que dijo ahí hace muchos años se aplica totalmente a nuestra historia actual. Y nos marca un final feliz, un final de esperanza. Así que vamos a arrancar. Los invito a abrir sus Biblias en Daniel 7 y vamos a ir avanzando porque Daniel 7 empieza con un repaso. Nosotros ya vimos la historia de Nabucodonosor, todos los reinos, recordemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Europa dividida, todos los reinos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo el ángel le está diciendo a Daniel la misma historia, pero con mucha más información. Como que a Daniel se le va diciendo de poquito. Lo más sencillo es la historia de la estatua. Simplemente los reinos, al final viene un reino que es el reino de nuestro Señor, que se establece para siempre y no va a tener fin. Y va a reinar la paz, el amor, la felicidad, lo que todos queremos por siempre. Pero entonces, conforme va avanzando, se le va dando más detalles para que nosotros tengamos la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios y para que no perdamos la esperanza y para que entendamos en qué época estamos viviendo. Entonces, aquí en Daniel 7 se dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y entonces Daniel empieza a relatar su sueño y dice: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar. Vamos a ir rapidito descifrando esto. Y había 4 grandes bestias. Los mismos reinos que se le revelan a Daniel en la estatua con metales, era el oro, ¿recuerdan? Luego era la plata, luego era el bronce, luego era el hierro y luego el hierro con barro, mezclado con barro. Eran metales. Ahora son bestias, ¿ok? Nos está hablando de bestias. Y entonces, pero es lo mismo, son los mismos reinos de la historia que nos llevan hasta el fin, no cambian, ¿ok? No nos confundamos. Cuando ya se introducen bestias, simplemente es otro lenguaje para explicarle a Daniel lo mismo. Dice: y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra surgían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí los teólogos coinciden en que se está refiriendo a Babilonia, el oro, a Nabucodonosor, que fue ese, recuerden que por su soberbia fue abatido y fue a acabar como un animal.
Entonces aquí se nos está, y después recobró su reino, su razón cuando reconoció a Dios. Entonces esta primera parte hasta el 4 se refiere a Babilonia y a Nabucodonosor. El 5 dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate y come mucha carne. Aquí el oso se está refiriendo a Medo Persia y es muy interesante analizar un poquito. También la mayoría de los teólogos coinciden que es Medo Persia y dice que ese oso se alzaba un costado más que del otro y bueno, es porque los persas tenían más poder que los medos, compartían el poder, lograron hacer una combinación perfecta para convertirse en un poder absoluto de su tiempo, pero los persas seguían teniendo más poder, eran más poderosos que los medos. Entonces es Medo Persa, dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora muchas carnes. Los eruditos, los estudiosos, los teólogos, los expertos coinciden en que se refiere estas 3 costillas que tenía entre los dientes, se refiere a las conquistas que hicieron para lograr ponerse en el poder, y Medo Persia pues conquistó Babilonia, Lidia y Egipto. Sus 3 conquistaron muchos, pero sus 3 conquistas más poderosas, Babilonia, Lidia y Egipto. ¿Ok? Entonces esas son las 3 costillas, lo que él conquistó, lo que se estaba comiendo y se puede rastrear en la historia. Interesante. Bueno, esos son los medos y los persas. Ya les dije lo que significa. Ahora, vamos ahora al 6 y dice, después de esto miré y he aquí otra semejanza a un leopardo. Esto es Grecia, ¿ok? ¿Se fijan cómo viene la continuidad perfecta? Dice, y aquí otra semejanza a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Hasta aquí vamos analizando el 6 y se refiere a Grecia. Y aquí sí es más específico. Recordemos, si nos vamos a la historia, recordemos que Alejandro Magno, cuando murió, tenía ¿cuántos generales? 4 generales, ya lo vimos. Si quieren, vayan a repasar el programa donde hablamos de Grecia. Y entonces estos generales, a la muerte de Alejandro, se dividen el poder. Pues eran 4 y cada uno agarra y gobierna cierta parte. Se dividen totalmente el reino. Entonces a esto se refiere. Un leopardo con 4 alas de ave, porque se fueron en sentidos opuestos cada uno y eran 4 y tenía 4 cabezas esta bestia. Pues Alejandro murió y entonces se vuelven 4 reyes, 4 poderosos, no 1 sino 4. Encaja de manera perfecta. Y les fue dado dominio, dice, claro, les fue dado dominio en lugar de Alejandro, sus generales. Después de esto, vamos, ya quedó clarito aquí que es Grecia. Ahora vamos con el 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia. Acuérdense, ¿cuál es el 4º reino? Babilonia, Medo Persia, Grecia, encaja perfectamente lo que nos está diciendo. Y el 4º imperio es Roma. Vamos a ver, dice la 4ª bestia. Después de esto miraba yo en las visiones en la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sombras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella y tenía 10 cuernos. Entonces aquí ya nos metemos en profecía más profunda, porque hay que hacer mucha investigación. Bueno, en todos hay que hacer mucha investigación, pero aquí se viene mucho más profundo porque ya se le va dando más información muy específica a Daniel sobre este 4º reino. ¿Por qué? Porque ya estamos bien avanzados en la historia. Ya estamos bien avanzados en la historia de la humanidad. Acuérdense que este 4º reino es Roma y luego viene lo que es Europa dividida,
que se divide en parte fuerte, en parte débil, que son los dedos de los pies de la estatua, y en los días de esos reyes viene nuestro Señor Jesucristo a establecer un reino que no tiene fin. Entonces, conforme se va acercando más la historia a los reinos del fin, se da mucha información detallada de esos reinos del fin para que no tengamos duda de la fidelidad de la palabra de Dios y cómo se va cumpliendo paso a paso lo que Él nos indica en su palabra. Entonces aquí hay 10 cuernos de esta bestia que era muy diferente y que tenía 10 cuernos. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando, y entonces aquí ya nuevamente Daniel se salta y nos manda al final, o lo mandan, las visiones lo mandan al final. Recuerden, la historia de la estatua nos lleva a un final, y que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, a establecer un reino en el que no va a haber pecado ni maldad. Y entonces aquí a Daniel, después de esta última bestia, dice, estuve mirando hasta que fueron, como que es trasladado al cielo. Dice, fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces aquí como que se hace un paréntesis en medio y se le dice a Daniel, ok, sí, viene este cuarto reino, luego viene un reino, pues seguimos en la historia, nos regresa la estatua, que no va a tener fin, pero nos da más detalles. Va a haber un juicio. Antes va a haber un juicio para saber quiénes son dignos de estar en esa ciudad, en ese reino. Recuerden que ese reino va a ser eterno y ya no va a reinar el mal, ni la ambición, ni la soberbia, ni lo que hemos venido viendo a través de la historia, cómo se pelean el poder, cómo matan, cómo engañan. Eso ya no va a haber. Entonces tiene que haber un juez justo que se va a sentar, va a abrir los libros y va a empezar a decidir quiénes van a estar en ese reino y no. Entonces de ahí vamos en armonía con la estatua, pero entonces Daniel como que se clava con el cuarto reino, como que lo sorprendió mucho, y vemos en el capítulo 11, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Este cuerno, acuérdense que un cuerno pequeño salía de este cuarto reino, que es Roma. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El final es el mismo, pero nos da mucho más detalles. Viene nuestro Señor Jesucristo, se le va a entregar el reino, nunca va a ser destruido, y otra vez se nos da el mismo final que la historia de la estatua. Cristo va a venir a establecer su reino, pero antes de eso se dan muchos mensajes acerca del cuarto reino. Nos habla de esa bestia, cómo va a ser destruida, y entonces como que ahí uno, como que su imaginación vuela, y cómo va a ser eso, porque se dice que esta bestia fue muy diferente de los otros reinos. Entonces fíjense aquí en el 15, dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y aquí nos está diciendo la interpretación de una manera bien sencillita. Fíjense cómo concuerda con el análisis que acabamos de hacer, que es basado en lo que ya se le dijo a Daniel también. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra.
¿ok? Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Sencillo, le resumió el sueño de la estatua otra vez. Pero fíjense lo que dice Daniel. Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Daniel entendía muy bien, pues él vivió en Babilonia, le tocó el reino de Medo-Persia, entendía. No había obviamente visto el reino que seguía Grecia, pero era más de lo mismo. Pero este cuarto reino ya ni siquiera era un animal, ya no era un león, ya no era un oso, un leopardo, era una bestia. Y entonces tenía 10 cuernos. Entonces Daniel dice, no, esto ya ya no son animales con los que estoy familiarizado. Es algo más misterioso. Quiero saber. Y entonces dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba sobre sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, de la cual habían caído 3. Y ese mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Fíjense, se le está dando muchos detalles de este cuerno. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, aquí va sobre la cuarta bestia, hablándosele un poquito a Daniel. Ok, ¿quieres saber más? Te voy a decir más. En el 23 dijo así, la cuarta bestia será un reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos, fíjense, significan que de aquel reino, Roma, ¿ok? Nos está hablando, el cuarto reino es Roma. Ese reino que fue tremendamente poderosísimo, ¿no? Que fue muy diferente a los demás en muchas cosas. Y de este cuerno, dice, se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Aquí nos está hablando que de Roma van a salir 10 pueblos, 10 reyes, 10 naciones, y que de esas 10 naciones va a salir una, ¿ok? 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, ¿ok? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de ellos derribará. Aquí nos está diciendo, para clarificar, de Roma van a salir 10 reinos, pero de esos 10 reinos, está diciendo aquí, va a salir otro poder que al salir va a tumbar 3 reinos. Entonces eso hay que irlo a buscar a la historia, a ver de qué se está hablando. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se levantará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Bueno, entonces aquí ya les leí todo Daniel 7. Vamos a dejarle ya hasta aquí. Vamos a hacer un resumen general porque no es mucha información. Se le vuelve a decir la misma historia de la estatua, pero con animales. Ya identificamos muy bien Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero entonces aquí en Roma empiezan a darse mucha información. En Roma se está diciendo, de ese reino salen 10 más, y de esos 10 caen 3 y sale uno más. Y se describe lo que ese uno está haciendo, guerra, muerte. Y entonces al final
todo eso llega a su fin y viene Dios, nuestro Señor Jesucristo, y otra vez establece su reino y va a ser entregado el reino a los santos, ¿ok? Lo mismo de la estatua, pero mañana o en el próximo programa nos vamos a dedicar a desenmarañar la información que se está dando de ese cuarto de reino, Roma, porque ahí da mucha información y de ahí se desglosa y llega hasta el tiempo del fin. Así que vamos a hacer el próximo programa un viaje apasionante a la historia. Así que quiero que me acompañen, no se pierdan el próximo programa, que vamos a seguir con la continuación y nos vamos a meter de lleno a los detalles que se nos están dando de esta cuarta bestia que es Roma. Que Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso y nos vemos el próximo programa.